Bendiciones hermanos, mi nombre es Karina Sanhueza, soy líder del Ministerio de Niños a nivel nacional en Argentina. Es un gozo para mí poder compartir este tiempo con ustedes y sobre todo es de gran importancia para mí el tema que vamos a tratar en este tiempo y es la importancia de la oración en el Ministerio de Niños. Para entender la importancia de la oración en el Ministerio de Niños es importante entender qué es la oración. La oración es simplemente hablar con Dios. Para hablar con Dios es importante que también sepamos que debemos saber escuchar su voz. A través de la voz de Dios, nosotros conocemos cuál es su voluntad para nuestras vidas. Entonces, sabiendo que podemos comunicarnos con Dios, que podemos hablar con Él, que no solamente debemos pedirle, sino también saber escuchar su voz, es importante que entendamos que la oración de los niños no tiene que ser perfecta. Pero como encargados de enseñarles a orar, tenemos que saber que tienen que ser consistentes, orar de una manera consistente y con dirección. Nosotros debemos encargarnos de esa labor. Y tenemos también que preocuparnos de que ellos entiendan de que Dios escucha, y no solamente escucha, sino que también responde. Dios está muy interesado en escuchar y en responder a la oración de nuestros niños. Entonces, ¿por qué enseñarles a los niños a orar? Tal vez nos parezca que nuestros niños son demasiado pequeños o que tal vez no tienen el entendimiento para hacerlo. Déjeme decirle que Dios está interesado en tener una relación con nuestros niños y es importante por eso que no dejemos pasar más tiempo, sino que nos enfoquemos en que nuestros niños aprendan a orar. ¿Para qué? Para que comiencen a tener una relación ahora con Dios y no cuando ellos sean más grandes. En Primera de Samuel, en el libro de Primera de Samuel, nosotros podemos ver que Dios habló a Samuel y Samuel respondió: habla, porque tu siervo oye. Ahí podemos ver, como dijimos, que en la oración Dios habla y es nuestra tarea a veces responder, y también funciona a la inversa, cuando Dios quiere escucharnos, cuando Él quiere atender a nuestra oración. Dios quiere responder a nuestra oración y a la oración de nuestros niños. En el libro de Jeremías, Dios nos dice: clama a mí, que yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Como les decía, Dios quiere revelarnos su voluntad a través de la oración. Entonces, hay algo que nos inquieta a todos, y es cómo enseñarles a nuestros niños a orar. A veces nos sentimos incapaces, a veces no sabemos cómo hacerlo. Y nosotros vamos a aprender en esta tarde de la misma manera que Jesús les enseñó a sus discípulos. Él, cuando sus discípulos le dijeron: Maestro, enséñanos a orar, usó un patrón, usó una oración, la oración del Padre Nuestro. Esa misma oración vamos a usar nosotros como ejemplo en esta tarde, y para eso vamos a armar una pequeña cadena de oración donde vamos a usar diferentes colores y cada color va a tener una representación para nosotros. El primer color que yo voy a usar en este día va a ser el color amarillo, y con ese color voy a hacer mi primer eslabón. Este eslabón, este color, va a representar para nosotros alabanza. Cuando Jesús comenzó a orar, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Por qué debemos alabar? Porque nuestra oración debe contener alabanza. Porque en el Salmo 152 dice que nosotros debemos alabarle por sus proezas, conforme a la muchedumbre de sus grandezas. Debemos recordar siempre quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Otra cosa que vamos a incluir nosotros en nuestra oración, así como Jesús oró, Él dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros debemos poder incluir en nuestra oración la entrega. Cuando Jesús oró en el jardín de Getsemaní, Él entregó su voluntad a la voluntad de su Padre. Él le dijo: no sea como yo quiera, sino como tú. Es difícil para nosotros someter nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras ideas a la voluntad perfecta de Dios. Es importante que en la oración implique cederle nuestra voluntad a Dios, entendiendo, como dijimos en un principio, quién es Él. También en nuestra oración vamos a incluir peticiones. Para eso vamos a usar un color marrón. Jesús, cuando oró, dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es importante que nosotros pidamos.
pero no solamente por nosotros, sino también que aprendamos a pedir de acuerdo a las necesidades que también los demás tienen. Cuando nosotros oramos, dice en el libro de Filipenses, que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. En toda oración te ruego, pero también dice con acción de gracia. Cuando pedimos, como dijimos, no solamente por nosotros, sino por las necesidades de los demás y también dando acción de gracias. Luego viene una parte también que es muy importante, la parte de la confesión. Y esa parte la vamos a representar con un eslabón en color blanco. Jesús dijo, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros sabemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso lo dice en el libro en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Sabemos que la confesión es una parte importante y desde niño es importante que ellos aprendan que deben confesar sus pecados, las cosas que hacemos mal. ¿Para qué? Para que Dios los purifique y moldee su corazón conforme a su perfecta voluntad para sus vidas. Y luego, así como lo hizo Jesús cuando dijo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, vamos a colocar un eslabón de color rojo que representa para nosotros protección. Dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero Él fue sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Nosotros podemos hallar gracia en el día oportuno, entonces pedimos la protección de Dios. Esta es una manera fácil. Este es un modo fácil en que podemos enseñar a nuestros niños a orar, tomando cada una de las partes. Así como Jesús enseñó a orar a sus discípulos, nosotros también vamos a enseñarles a orar a nuestros niños. Entonces, habiendo armado esta cadenita de oración, nosotros podemos pedirle a nuestros niños que ellos puedan tomar un color cualquier fuera. Por ejemplo, yo puedo tomar mi eslabón color amarillo, que sabemos que representaba alabanza, solo con mostrarles este color, y cada uno de los niños puede dar una oración de alabanza a Dios. Señor, tú eres bueno. Señor, tú me has ayudado. Señor, tú me has rescatado. Te doy gracias por lo que has hecho en mi vida. Por ejemplo, si yo muestro el color blanco, sabemos que el color blanco representaba la confesión. Entonces ellos pueden tener la oportunidad de confesar algo que hayan hecho mal, alguna mala acción, algún mal pensamiento. Podemos también mostrarles el color marrón y ellos pueden tener una petición delante del Señor, pedir por algún amigo, enseñarles no solamente a pedir por ellos, sino también por alguien más. Podemos usar una necesidad de sanidad. Podemos orar por nuestros amigos. Hay muchos motivos por los cuales podemos orar. Recordemos que la oración del niño no tiene que ser perfecta. Solamente deben tener la confianza de que Dios está escuchándoles y que Él quiere responder a sus oraciones. También podemos usar la cadena como guía. Entonces comenzamos alabando. Luego vamos a decirle al Señor, vamos a darle nuestra entrega al Señor, vamos a pedirle, luego vamos a confesar y luego vamos a pedir la protección del Señor para con nuestras vidas. También la familia puede usar esta cadena. No solamente podemos usarlo en nuestras aulas con nuestros niños, sino que podemos hacer que ellos lleven esta cadena a sus hogares y que las familias que no saben orar o no saben cómo hacerlo, usen esta cadena de oración con estos eslabones como guía para poder orar juntos por las peticiones del hogar. Enseñarles a orar también con las escrituras a nuestros niños, contarles las diferentes historias, esas historias donde hombres y mujeres en la Biblia oraron al Señor por diferentes circunstancias o por diferentes motivos, por diferentes necesidades, y ver cuál fue la respuesta de Dios para con sus vidas, cómo se sintieron ellos al recibir la respuesta de Dios. Muchas preguntas que podemos usar es: ¿qué sabemos de ese personaje?
qué oración es la que ese personaje hizo, cómo se sintió el personaje en ese momento, si Dios tomó en cuenta o no tomó en cuenta esa oración, en qué momento nosotros podríamos hacer esa oración y cuándo o por qué nosotros podríamos hacer esa oración. En el libro Segunda de Crónicas 20, 12, 13, nosotros vemos que Josafat oró y vamos a ver esa oración. ¿Cuál es esa oración? La oración que él hizo es: oh Dios nuestro, ¿nos juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra grande multitud que viene contra nosotros? No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá está en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus niños. Otra de las cosas que debemos enseñarle a nuestros niños es cómo nosotros debemos entender la respuesta de Dios a nuestras oraciones, cómo Dios responde. No siempre sabemos someter, como decíamos antes, nuestra voluntad a Dios. Entonces es importante que ellos entiendan que Dios puede responder de diferentes maneras, y para eso vamos a usar este semáforo de acá. A veces Dios nos dice: no, esto no te conviene. Y así como Pablo oró a él en el libro de Segunda de Corintios, y él le decía que había orado ya varias veces por ese aguijón que a él le atormentaba. 3 veces oró sin respuesta. Y aún así, cuando el Señor le dijo: bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, Pablo no obtuvo la respuesta que él quiso. De todas maneras, él supo someterse a la voluntad de Dios. Otras veces Dios nos va a decir: espera, todavía no es tu tiempo, detente, hay que tener paciencia. Nosotros vemos en Juan 11 la oración de María y de Marta por Lázaro. Vemos también allí que cuando ellas se enviaron por Jesús para contarle que su amigo estaba enfermo, Jesús no acudió inmediatamente, sino que pasaron algunos días para que él decidiese ir a aquel lugar. Él sabía cuál era el propósito de Dios para eso que estaba ocurriendo, pero aún así Marta y María no lo sabían y tuvieron que esperar la respuesta de Dios a ese pedido que ellas hacían. Y a veces Dios puede decir: sí, claro, quiero darte lo que me has pedido. Dice en el libro de Mateo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es importante que los niños aprendan respecto de cuáles pueden ser las respuestas de Dios. Porque muchas veces cuando nosotros no encontramos la respuesta inmediata a nuestra oración, nos sentimos desalentados, nos sentimos que Dios no nos ama, nos sentimos que Dios no nos escucha. Es importante que los niños aprendan acerca de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la respuesta? Puede haber más de una respuesta. A veces puede decir no, no conviene. A veces puede decir espera. Y a veces Dios puede responder inmediatamente a nuestras oraciones, dándonos lo que le pedimos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para enseñarles a orar? Bueno, un método que también es bueno es enseñarles a orar con las Escrituras. Contar a los niños las diferentes historias y los diferentes personajes en la Biblia cuando hombres y mujeres han orado. Bueno, ¿cuál ha sido la oración? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿Hubo respuesta de Dios para ellos? Entonces, hacerles entender a través de las Escrituras que hay más de una manera de orar y que Dios tiene más de una manera de responder es algo que los va a alentar mucho en la oración y que va a hacer que ellos puedan entender de una manera más visible cómo Dios actúa a través de la oración. Podemos contarle alguna historia, por ejemplo, en el libro de Segunda de Crónicas 20:12, Josafat ora en medio de un momento difícil para él y dice que cuando él oró, dice: oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Dice allí que cuando el rey oró, estaba en pie todo Judá, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Todos estaban clamando. Y luego, por medio de un hombre que estaba allí, Dios respondió y les dijo: no teman ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Nosotros, al mostrarle cómo Josafat, siendo rey, oró, cuál fue la respuesta de Dios, les enseñamos cómo Dios obra a través de la oración. Y así muchos personajes, como Ana, por ejemplo, cuando oró,
cuál fue la respuesta de Dios. Y después de leer estas historias, después de mostrar estos personajes, podemos preguntarle a los niños qué sabemos nosotros del personaje, qué tipo de oración fue la que el personaje realizó, qué sintió el personaje, qué les parece a ellos, si Dios tomó en cuenta la oración, en qué momento haríamos nosotros esta oración. Y hacemos que el niño pueda ponerse en el lugar de aquellas personas y puedan entender cómo Dios obró a través de eso. También podemos personalizar versículos de la Escritura. Por ejemplo, en Josué 1:9 la palabra del Señor nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si nosotros personalizamos ese versículo, podemos decir: Señor, me has mandado que me esfuerce y sea valiente. Ayúdame a no temer. Ayúdame a no desmayar. Yo sé que tú estarás conmigo donde quiera que yo vaya. Es poderoso orar con las Escrituras. Es poderoso que nosotros podamos usar la Escritura para orar y que nuestros niños aprendan a orar conforme a la palabra de Dios. También tenemos que tener en cuenta ofrecer oportunidades para que los niños oren. A veces como maestras, como padres, como líderes, se nos es más fácil orar por la necesidad del niño que ofrecer las oportunidades para que ellos mismos oren por esas necesidades. Entonces hay algunas cosas que podemos hacer. Una de ellas es hacer un círculo para que todos tengamos la oportunidad de orar. Podemos usar, como decíamos, la cadena con los eslabones de diferente color para que cada persona tome un color diferente y tome una actitud diferente de oración. Uno tenga una actitud de alabanza, el otro puede hacer su petición, el otro puede hacer una confesión. También es bueno tener compañero de oración. Cuando tenemos a dos niños, uno puede orar por el otro y viceversa. Es bueno que todos tengamos nuestra oportunidad de poder orar. Si no tenemos niños, podemos hacerlo como adultos. El adulto puede orar por el niño y el niño por el adulto. Recordemos, la oración no debe ser perfecta, solo debemos orientarlos para que esa oración sea consistente. Ellos necesitan saber que Dios está interesado en esa oración. Otra cosa que podemos hacer es una lista de oración. En esa lista de oración no solamente vamos a incluir nuestros pedidos, sino que también vamos a colocar la respuesta que Dios ha tenido ante nuestra necesidad. ¿Cuál fue su respuesta? Confirmar que Dios oye nuestra oración y que le responde. Otra cosa que podemos hacer son caminatas de oración. No sé dónde ustedes están, pero en nuestro país está permitido en este tiempo salir a hacer caminatas a los niños. Es una buena ocasión para enseñar a nuestros niños que intercedan por los vecinos, por el hospital del lugar, por el centro policial de ese lugar, por las plazas donde los niños juegan, etc. Es una buena oportunidad para que ellos oren por las diferentes necesidades de los lugares donde se nos permite circular, donde se nos permite hacer una actividad física. Entonces, ¿cómo motivar a nuestros niños a orar? ¿Cómo los ayudamos? Una de las formas es creando tarjetas de oración. Podemos escribirlas y ellos sencillamente las repiten. Otra es usando imágenes. Por ejemplo, yo creé unas tarjetas muy sencillas. Podemos orar por nuestra iglesia, por nuestros ancianos, podemos orar por nuestra maestra de la escuela bíblica, podemos orar por nuestros amigos, etc. Pensando en los motivos de oración, podemos realizar tarjetas. Otra de las maneras es mediante canciones. Agradecer cantando por los alimentos, por ejemplo. Usando patrones sencillos, por ejemplo, Señor Jesús, te pido por esta necesidad, te doy las gracias, amén. Oraciones cortas, sencillas. Ahora, ¿qué cosas podemos hacer usted y yo para enseñar a nuestros niños a orar? Y este es el momento en donde me dirijo a los padres, a los líderes y a los maestros. Creo que la mejor manera de enseñar es siendo ejemplo. Cuando nuestros niños observan que nosotros tenemos pasión por orar, que oramos por amor a Dios y no por una necesidad, cuando ellos ven que dedicamos tiempo de nuestro día a hablar con nuestro Padre Celestial, creo que es la mejor manera de motivarlos. Creo que si buscamos alcanzar iglesias fuertes, debemos tener niños fuertes en oración, niños de fe,
que sepan que orando a Dios, no solo Dios escucha sus oraciones, sino que está interesado en responderlas. Que Dios tiene un tiempo para responder, que tiene su modo de responder, pero que Él está atento porque nos ama y quiere cumplir con nuestros deseos. Quiero agradecerles por este tiempo que me han permitido estar con ustedes. Gracias al Ministerio por permitirme exponer este tema, y desde acá, desde Neuquén, donde yo vivo, en el sur, en Argentina, quiero hacerles llegar un gran abrazo, un beso enorme, y espero que Dios los bendiga en gran manera.